La Sociedad Bolivariana, Académica Bolivariana Colombia, en cumplimiento de su función, hará hoy la 11ª conferencia con el encuentro virtual y con el tema Bolívar, un sueño inconcluso de libertad e integración latinoamericana, que nos dictará nada menos que el ilustre expresidente de Venezuela, don Pedro Carmona Estanga. Don Pedro es un venezolano nacido en Barquisimeto, que ha sido residente en Colombia desde hace más de 20 años y además tiene el privilegio, que nosotros agradecemos profundamente, de ser un colombiano por adopción desde el 2018. Este hombre es un economista de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y estudió en el Colegio de los Hermanos Cristianos de La Salle en Barquisimeto. Es PhD en Economía de la Universidad SPAD de Buenos Aires, Argentina. Magíster y especialista en docencia e investigación universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, a donde permanece como personal permanente. También ha estado en programa de alta gerencia de hidrocarburos de la Universidad Sergio Arboleda. Sus principales actividades desempeñadas, comenzando principalmente por la de presidente del gobierno de transición democrática constituido en Venezuela en abril del año 2002. Presidente también y vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de toda Venezuela. Presidente y vicepresidente de las Confederaciones de Industria de Venezuela. Presidente de la Asociación Venezolana de Industria Química y Petroquímica. Presidente de la Cámara de Comercio de Integración Venezolano-Colombiana, oportunidad en que tuve el honor de conocerlo. Vicepresidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, miembro del Consejo Empresarial de Venezuela, presidente de la empresa química Venoco, miembro de las juntas directivas de Venoco en Venezuela, Sivena, Polipropilenos de Venezuela, etc. Ha sido embajador en varias oportunidades y en representación de su patria. Comisionado presidencial para asuntos de integración de Caracas con Venezuela. Ha sido también miembro de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Representante plenipotenciario de Venezuela en la Comisión del Acuerdo de Cartagena y presidente de la misma. Director de Venezuela en la Corporación Andina de Fomento, CAP. Director de la Cooperación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Director del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela. Subdirector de Política Económica y jefe del Departamento de Negociaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Funcionario del Servicio Exterior. Negociador y delegado en diversos foros relacionados con la integración latinoamericana. Actividades académicas. Profesor titular de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Director del Instituto de Hidrocarburos de Minas y Energía de la Universidad Sergio Arboleda.
director y fundador de la Maestría en Administración de Negocios del Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Profesor de posgrado en la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Politécnica Colombiana y en la Escuela de Negocios de la Universidad del Rosario. Autor de varios libros y tesis académicas y muchísimas publicaciones. Este es quizás su último libro. Actividades académicas muy variadas, como conferencista, como participante en toda clase de foros, autor de varios libros, como hemos visto, y ha sido condecorado por casi todos los países latinoamericanos, pero principalmente por Perú, Chile, Colombia, Venezuela, y ha recibido distinciones académicas y empresariales. Y es, para nuestro honor y nuestra satisfacción, miembro honorario de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. Él es una persona verdaderamente muy importante, que para nosotros es muy honroso que nos haya destinado un tiempo para conversar sobre temas que él conoce profundamente. Ha vivido tiempos en los cuales ha ocupado diferentes posiciones en el campo político, económico, académico, social y político. Es decir, ha sido un hombre de una trayectoria supremamente importante. Y aquí en Colombia ha despertado una profunda simpatía por parte de las personas que lo hemos conocido y hemos sentido el efecto de su trabajo. Él ha querido hacer este trabajo porque es trascendente y sobre todo él es de las pocas personas que conocen profundamente cómo ha sido ese trámite de los países latinoamericanos, especialmente de los países bolivarianos, para su integración y para su trabajo conjunto. De manera que es un gran honor tenerlo aquí en el día de hoy y desearle lo mejor y pedirle a los asistentes que tengan sus micrófonos cerrados mientras él desarrolla su importantísima conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente Miguel Santamaría Dávila, por sus generosas palabras de introducción. Y mi saludo muy cordial pues a los demás académicos por esta amable invitación que me han hecho para dirigir unas palabras sobre un tema que es caro a mis afectos, como es el pensamiento del libertador Simón Bolívar sobre libertad e integración, y sobre cómo se encuentra hoy Venezuela, la amada patria natal, a 237 años de su fallecimiento. Debo comenzar confesando que no soy historiador, sino un profesional de la economía orientado, como lo ha dicho el doctor Santamaría Dávila, a relaciones económicas internacionales, empresariales, académicas, políticas, con P mayúscula, destaco, y un profundo admirador del Libertador y convencido de la causa de la unidad latinoamericana a la cual he dedicado esfuerzos a lo largo de mi vida. Sabrán dispensar, por tanto, cualquier limitación en la cual pueda incurrir en mi intervención, tratándose de este calificado auditorio. Inevitable remontarnos a la célebre Carta de Jamaica de 1815, en la cual Bolívar plasmó sus primeras ideas sobre integración continental. En ella se recoge la iniciativa del Libertador para la formación de una federación de 17 naciones americanas. Fue allí donde propuso la unión de la Nueva Granada y Venezuela en una gran nación que se llamaría Colombia, en homenaje al descubridor de América. 2 años más tarde,
tras vencer a Morillo en Calabozo en febrero de 1817 y de ser derrotado ese mismo año en el sitio de La Puerta, Bolívar se dirige a Angostura, hoy Ciudad Bolívar en Venezuela, desde donde convoca al Congreso de las Provincias Liberadas, la cual se reunió en junio de 1818 bajo la dirección del neogranadino Francisco Antonio Sea y del venezolano Juan Germán Rocio. Ante dicho Congreso, Bolívar expone lo mejor de su pensamiento político y organizativo para Venezuela y formaliza el propósito de reunirla con la Nueva Granada en un gran estado. El Congreso nombró a Bolívar presidente de la República y jefe militar, y como vicepresidente a Sea, hecho que evidenciaba la fraternidad entre dos pueblos sin distinción de nacionalidades. En octubre de 1821, el Congreso de Cúcuta sanciona la Constitución que dio vida a ese magno proyecto. Bolívar asume la presidencia jurando defender, cito, con mis bienes, con mi sangre y aún con mi honor, esta Constitución que encierra los derechos de dos pueblos hermanos ligados por la libertad, por el bien y por la gloria. Por ella marcharé a las extremidades de Colombia, a romper las cadenas de los hijos del Ecuador, a convidarlos con Colombia después de hacerlos libres. Fin de la cita. Allí deja ver Bolívar uno de sus desvelos, el sur, no solo Ecuador sino Perú, para intentar formar la patria grande y como garantía de la soberanía de la Nueva Colombia, concepto claramente contrapuesto a la instalación de feudos caudillistas locales que terminaron por dar al traste con su preclara visión integradora. En la Carta de Jamaica, el libertador acariciaba un sueño al expresar, cito, qué bello sería el Istmo de Panamá, que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el de Corinto fue para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las demás naciones del mundo. El Congreso Anfictiónico de Panamá fue su natural consecuencia y por ello en 1822 el libertador emprendió la iniciativa de invitar a los gobiernos de México, Perú, Chile, Centroamérica y Buenos Aires para formar junto con Colombia una confederación o asamblea que sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de los tratados públicos y de conciliador de nuestras diferencias. No era la idea de un gobierno unitario, sino de una confederación de naciones, expresión de la solidaridad y de unidad política del continente hacia un porvenir de independencia, paz, igualdad y justicia, que incluía la idea de unas fuerzas armadas de mar y tierra al servicio de la Confederación. Sin subestimar las ideas precursoras de Miranda, ese gran hombre, fue Bolívar el líder con una visión más clara sobre el tema, pese a las dificultades que confrontó la consolidación de su proyecto más caro, el de la Gran Colombia. La mayor importancia de la obra del Libertador reside en que no se limitó a asegurar la independencia de lo que hoy son 6 países, sino a crear las condiciones para que América Latina pudiese actuar como una región autónoma, integrada y no fraccionada en los pequeños intereses locales en que terminó, y sin contrapesos ante la potencia que ya en ese entonces se veía emerger, los Estados Unidos de América. Así, la convocatoria hecha por el Libertador en 1824 al Congreso Anfictiónico fue la pieza maestra para intentar la formación de una confederación de los estados que se habían independizado de España bajo una visión más solidaria e integrada. Tomás Polanco, en su obra Simón Bolívar, resalta la comunicación del Libertador a O'Higgins en 1821, en la cual le expresa que se había logrado expulsar a los opresores, pero, cito, falta poner el fundamento del pacto social que debe formar en este mundo una nación de repúblicas. Fin de la cita. Y propuso la asociación de Chile, Buenos Aires, Perú, Colombia y México, que sería asombro para Europa
e irresistible por estar guiada por la antorcha de la libertad y sumisa a la ley. Para Bolívar, los estados americanos serían naciones independientes, ligadas por una ley común que fijase sus relaciones externas. Habría un congreso o reunión permanente de sus representantes. En el orden interno sería materia propia de cada estado. Ninguno sería ni más débil ni más fuerte respecto a los demás. Existiría entre ellos un perfecto equilibrio. Todos ayudarían al que sufra algún ataque. No se admitirían diferencias por origen o color y se alcanzaría la reforma social bajo los auspicios de la libertad y la paz. De la Espriella, en su obra Ideas Políticas de Bolívar, afirma que había razones de orden político interno y de tipo internacional para insistir en la necesidad de hacer de Hispanoamérica un mundo nuevo, políticamente solidario y universalmente respetado, puesto que despertaba la independencia sin saber cómo recorrer el camino de la libertad. Para el autor, en el corazón mismo de nuestros países, los gérmenes de la indisciplina y el desorden, la ambición regional y personal acosaban a diario la posibilidad política de nuestra existencia y Bolívar lo sabía muy bien. Andrés Townsend, en su libro La Nación de Repúblicas, Proyecto Latinoamericano de Bolívar, resalta la concepción supranacional de Bolívar y lo considera el primer teórico de las integraciones continentales que se yergue por encima de fronteras y distancias, como quedó consagrado en la carta dirigida al director supremo del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, en 1818, una sola debe ser la patria de todos los americanos. El pacto americano es en Bolívar una idea fuerza, permanente, pacto que, formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza, sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Octavio Arizmendi, en su libro Las tres propuestas de integración de Bolívar y otros temas bolivarianos, considera que si la propuesta de Bolívar al Congreso Anfictiónico hubiera triunfado, hoy tendríamos al lado de los Estados Unidos de América, que lo es precisamente como resultado de la integración de grandes espacios geopolíticos, a una segunda potencia americana, que serían los Estados Unidos de Latinoamérica. Para Arizmendi, ante el fracaso de dicha iniciativa, si al menos se hubiese logrado constituir la Confederación de los Andes, otra iniciativa que acarició Bolívar más allá de la Gran Colombia, veríamos los Estados Unidos de los Andes, una potencia media que iría desde las bocas del Orinoco hasta el desierto de Atacama bajo una forma federal. En la mente de Bolívar existió, pues, siempre una cantera de proyectos de integración, con lo cual se adelantaba en siglos a las escasas realidades que con posterioridad ha tenido la integración regional. El Congreso Anfictiónico se desarrolló en Panamá entre el 22 de junio y el 25 de julio de 1826, con la participación de plenipotenciarios de Colombia, América Central, Perú y México, y el observador de la corona británica, y de él surgieron dos tratados, el de la Unión de Liga y Confederación Perpetuos entre Colombia, Perú, Chile y México, uno de amistad y alianza defensiva con Buenos Aires, y más tarde uno con la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. Al final, Buenos Aires, Bolivia y Chile designaron representantes al Congreso, pero no asistieron a la cita. Líbano Aguirre afirma en su obra Bolívar que la resistencia que confrontó el proyecto del Libertador y que lo limitaría en forma considerable fue la negativa de algunos a establecer la libertad de comercio entre los países americanos y la oposición de los delegados del Perú a consagrar los principios democráticos y republicanos. Hubo además desconfianza de Argentina por el predominio de Colombia, timidez en las decisiones del Congreso Anfictiónico, sesgos hacia los temas de la alianza defensiva y al final prevalecieron realidades desintegradoras, prevenciones y celos de líderes locales que no permitieron que prosperara ese visionario proyecto,
tanto que ni siquiera esos dos tratados fueron ratificados. Pero el Congreso anfictiónico puso de manifiesto no solo la grandeza de miras del Libertador, sino principios que mantienen vigencia en nuestra América. Fue, según Polanco, otra utopía de Bolívar, cuya vitalidad solo podría verse años más tarde. Para Liévano, el año 1826 tiene un carácter decisivo en la obra de Bolívar, porque en ello se configura la naturaleza de las resistencias en los pueblos americanos frente a las grandes directrices de su pensamiento político. Los pueblos americanos, dice Liévano, debían escoger entre acompañar a Bolívar en su proclama "Para nosotros la patria es América", o seguir a Páez, para quien Venezuela era su patriecita, a Santander, que solo pensaba en la Nueva Granada, a Gamarra y Lamar, que buscaban una oportunidad para consolidar un imperio feudal en el Perú, a Rivadavia, cuya ambición era el predominio de la oligarquía de Buenos Aires sobre el pueblo argentino, y a tantos otros que con ambiciones y talentos más limitados esperaban ansiosamente una provincia cualquiera para, en medio de tambores y músicas marciales, ser llamados benefactores del pueblo y elegidos presidentes de un Estado soberano. Alberto Bermúdez, en su nueva visión de la historia de Colombia, afirma que la Gran Colombia se debilitó por la visión centralista prevaleciente en Santa Fe y por el papel de algunos líderes provinciales como Santander en Cundinamarca, Páez en Venezuela y Juan José Flores, gobernador de Quito por nombramiento hecho por el Libertador. Para Bermúdez, en la disolución de la Gran Colombia fue determinante el manejo equívoco del Congreso de Colombia frente a Páez, cuando en 1826 dictó en Venezuela órdenes de reclutamiento de la milicia que fueron calificadas por Bogotá como contrarias a derecho y llevadas a debate en el Congreso, el cual incurrió en el error de suspenderlo como comandante general de Venezuela, ordenándole presentarse en Bogotá. Páez tuvo la intención de cumplir dicha orden, pero fue disuadido por sus partidarios, quienes creían que sería arrestado. Así, Páez se declaró en resistencia o en rebeldía hacia Santa Fe con el apoyo de varias municipalidades, episodio que, pese a los esfuerzos de Bolívar haciéndose presente en la Nueva Granada y en Venezuela en 1826, marcó el distanciamiento entre ambas naciones y entre Bolívar y Páez, no obstante que Bolívar lo restableció en el mando. Así se inició el desmembramiento de la Gran Colombia, mientras en Guayaquil el intendente Cipriano de Mosquera daba por fenecida la Constitución de Cúcuta de 1821. Se llega así a 1827, año de convocatoria de una convención de diputados de las provincias de Colombia, instalada en la ciudad de Ocaña en abril de 1828, con el encargo de reformar la Constitución de Cúcuta y reorganizar la República de Colombia. Santander se hizo presente con personas allegadas, mientras Bolívar seguía los acontecimientos desde Bucaramanga, donde se radicó durante las sesiones de la convención. Al instalarse el Congreso, se formaron dos grupos, uno mayoritario liderado por Santander, del cual emanaron recriminaciones contra Bolívar, y uno bolivariano más autónomo. Bolívar pidió en mensaje a la convención poner fin a la anarquía que destruía la nación, derivada entre otros de una maraña de leyes confusas y contradictorias, proponiendo un gobierno firme, poderoso y justo que respondiera al clamor general. Pero ello fue interpretado por sus adversarios como el deseo de implantar un gobierno absolutista. Los diputados por Caracas propusieron el establecimiento de un sistema federal que habría salvado a la Gran Colombia, pero esa iniciativa fue rechazada por mayoría en la convención. Las diferencias de visión llevaron a los partidarios de Bolívar a romper el quórum y a emitir un manifiesto que significó la disolución de la convención el 16 de junio de 1828. La situación de la República era frágil ante las amenazas de las fuerzas españolas acantonadas en Cuba
y la invasión de las provincias del sur por parte del ejército peruano. Por ello, tras el fracaso de la convención, una junta popular reunida en Bogotá pidió al Libertador que se encargara del mando supremo de la República con plenitud de facultad hasta que se convocara representación nacional en 1830. El acta fue aprobada por el Consejo de Gobierno. Bolívar fue recibido en Santa Fe por las autoridades y por una multitud, convencida de que, ante los inminentes peligros, el acta representaba una necesidad imperiosa. Bolívar expidió el 27 de agosto de 1828 un decreto ley constitucional que dejaba sin efecto la Constitución de 1821 con validez hasta 1830 y asumió poderes totales, pero preservando las garantías y derechos individuales y creando un Consejo de Estado integrado por respetables personalidades. Los adversarios de Bolívar arreciaron los ataques contra el decreto y poco después, el 25 de septiembre de 1828, un grupo de conjurados ejecutó el artero ataque contra el palacio donde dormía el Libertador con la intención de asesinarlo. Él se dispuso a hacerle frente, pero antes que derribaran la puerta, fue persuadido por Manuelita de saltar por un balcón y refugiarse bajo un puente. Los autores huyeron, provocaron la ira del pueblo, que se congregó al día siguiente a pedir la muerte de los criminales. Bolívar creó un tribunal especial para juzgar a los culpables, el cual sentenció a muerte a varios de ellos, pero el Bolívar magnánimo les conmutó la pena por prisión o expatriaciones. Durante el año 1829 ocurrieron otros hechos de importancia. La batalla de Tarqui, en la cual Flores y Sucre vencieron a las tropas peruanas comandadas por Lamar y Gamarra, quienes pretendían invadir el sur de Colombia. Fue importante la firma del Tratado de Paz de la Gran Colombia con el Perú, la recuperación de Guayaquil por parte de Bolívar, impidiendo las pretensiones de Lamar de anexarlo al Perú, la derrota de la rebelión de Córdoba en Antioquia y el rechazo de Bolívar al proyecto promovido por personalidades de Bogotá para establecer una monarquía constitucional. En Caracas, Páez convocó el 25 de noviembre de 1829 a una asamblea popular en la cual se dio lectura a una carta del Libertador que fue interpretada como un intento para frenar la separación de Venezuela de la Gran Colombia, alegándose que en Bogotá se promovía una monarquía constitucional. Dicha asamblea expidió el Acta de Caracas, respaldada por varios municipios, la cual declaró a Venezuela separada del gobierno de Bogotá, desconoció la autoridad del Libertador y encargó a Páez el mando de la República, convocando a un congreso de las provincias. Se llega así al año 1830, cargado de nuevos hechos históricos, en el cual debía reunirse el Congreso Constituyente convocado por Bolívar en 1828, tras el fracaso de la Convención de Ocaña. El Libertador se esforzaba en salvar su más caro proyecto, el de la Gran Colombia, pero otros eran los designios de la historia, determinados por los disensos reinantes. De los líderes de aquel momento, solo Sucre, una de las más lúcidas estrellas, y el de mayores méritos para suceder a Bolívar, estaba convencido de la necesidad de preservar la Gran Colombia y quizás por ello fue vilmente asesinado en 1830 en la selva de Berruecos. Recuérdese el papel de Sucre, diputado por Quito y presidente del Congreso Constituyente, instalado por el Libertador en Bogotá en enero de 1830, y sus denodados esfuerzos en pro de la unidad y de la salvación de la Gran Colombia. Páez nombró gabinete en enero de 1830 y en mayo de ese año el Congreso reunido en Valencia lo posesionó como presidente de Venezuela. Fueron inútiles las gestiones de Bogotá, pues se llegó a plantear la declaratoria de Bolívar fuera de la ley si iba a Venezuela y se impidió la entrada al país de una embajada encabezada por Sucre, que solo pudo parlamentar con comisionados del gobierno de Venezuela en la villa del Rosario de Cúcuta. Estos exigían como condición para conversar que se les reconociese el carácter de enviados del Estado de Venezuela y el derecho del país
a darse su propia organización política. Rafael Castellanos, en su libro La dimensión internacional del gran mariscal de Ayacucho, relata que Sucre temía que una federación de los 3 estados condujera a la división, pero en vista de la posición asumida por Venezuela en la misión encabezada por Mariño, de que, cito, siendo general el desagrado contra la administración que ha tenido Colombia hasta el día, se acuerde que la Nueva Granada y Quito, así como Venezuela, puedan organizarse libremente, Sucre propuso que la forma central de gobierno quedara modificada por la federal en todo aquello que pueda ser favorable a los pueblos, evitándose lo que se considera impracticable o peligroso para la unidad de Colombia. Así trató Sucre de salvar la unidad, agregando una propuesta de renovación de cuadros, según la cual se limitaría a los altos jefes militares la posibilidad de ocupar altas posiciones en la República de Colombia durante 4 años. Pero como los representantes de Venezuela exigían el previo reconocimiento del Estado venezolano, no fue posible debatir el asunto, ni se permitió a la comisión viajar a Caracas para plantear esos temas en el Congreso próximo a reunirse. De esa forma concluyeron sin resultados en la Villa del Rosario, en las reuniones de la Villa del Rosario en abril de 1830, tras lo cual, en septiembre de ese año, un Congreso Constituyente formalizó en Valencia la constitución de la nueva República de Venezuela, hecho que llenó a Bolívar de decepción. El camino de Venezuela fue imitado por Quito en mayo de 1830, con la creación del Estado Libre e Independiente del Ecuador, auspiciado por el general Flores, quien asumió el mando del nuevo Estado, mientras en Bogotá la corriente santanderista avalaba con determinación la disolución de la Gran Colombia. Prevalecieron pues intereses caudillistas que dieron al traste con ese magno proyecto. De Cartagena, Bolívar pasó a Santa Marta, donde se alojó en 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino, en las afueras de la ciudad. Allí, agravado su estado de salud y sumido en la tristeza, expiró el 17 de diciembre tras haber hecho testamento y no haber aceptado la invitación que le hiciera el general Rafael Urdaneta, quien envió una delegación a ofrecer que asuma la presidencia, pero el Bolívar, el Libertador, no lo aceptó por apego al Estado de Derecho y como reconocimiento al gobierno de Mosquera y por sentirse cansado, enfermo y decepcionado. Bolívar pasó a la eternidad, pero Colombia no sobrevivió a su creador. Santander, Páez y Flores, dice José Luis Salcedo, encabezando viejos nacionalismos resucitados, se regocijaron con las partes del ansiado botín que a cada uno correspondió. O como agrega Polanco, la utopía de crear Colombia fue para Bolívar por mucho tiempo una obsesión, pues la concebía como una necesidad política y militar, so pena de enfrentar graves consecuencias políticas. Efectivamente, si bien las tres nacientes naciones no corrieron con posterioridad riesgos sobre su independencia, disuelta la Gran Colombia, los países separados se vieron sumidos en guerras intestinas, caudillismo, violencia y fracturas políticas cuyas secuelas se proyectan hasta el presente. Los 3 nuevos estados asumieron su organización política: la República de Venezuela en 1830, como ya dijimos, con Páez, la República del Ecuador y el Estado de la Nueva Granada, con Caicedo y luego Bando como primeros presidentes, tras el gobierno interino del venezolano Rafael Urdaneta en 1830. Al asumir Obando la presidencia, uno de sus primeros decretos reflejó el afán de persecución contra Urdaneta y los afectos del Libertador, al autorizar a expeler del territorio de la Nueva Granada aquellos individuos que por su influencia y su conducta anterior den motivos de temer que turben el orden público o ataquen la seguridad del Estado, y muy particularmente a los que no hayan nacido en el territorio de Colombia, borrando además de la lista militar a todos los oficiales que hayan cooperado con el sostenimiento del gobierno intruso de Rafael Urdaneta. Así fueron proscritos de la Nueva Granada muchos héroes de la independencia.
La Constitución del año 32 dio estructura a la República de la Nueva Granada y se designó al general Santander como presidente, del cual se posesionó en octubre de ese año. En Venezuela, Páez ejerció la presidencia durante los primeros 4 años, sin reelección, como lo estableció en la Constitución de 1830, en una difícil gestión, pues el país estaba devastado por la guerra. Para el segundo periodo fue electo el presidente José María Vargas, honorable ciudadano, ex rector de la Universidad Central de Venezuela. Rafael Caldera relata cómo ese virtuoso y sabio ciudadano debió enfrentar el primer tropezón de la historia constitucional con la llamada Revolución de Reformas, motorizada por Pedro Carujo, el septembrino, Santiago Mariño y los hermanos Monagas, lo cual condujo al derrocamiento de Vargas y a que Páez tomara las armas para restituirlo en el cargo. Pero Vargas renunció irrevocablemente y fue sustituido por el general Carlos Sublet, hombre prudente e institucionalista, al decir de Caldera, y luego vino un segundo periodo de Páez, considerado como el más positivo del siglo XIX. Siguieron tiempos difíciles para ambos países, revoluciones, violencia, caudillismo, cuando se necesitaba paz, afectando el camino del progreso y de la estabilidad republicana y con guerras intestinas originadas en la confrontación entre federalismo y centralismo, interpretadas por corrientes conservadoras y liberales que emergieron con fuerza en ambas naciones. Ellas tuvieron como expresión en Venezuela la Guerra de la Federación de 1859 a 1863, la más larga y costosa sufrida por el país desde la independencia, y en Colombia el dominio del llamado romanticismo radical en épocas del general Mosquera, a partir de lo cual el radicalismo se apoderó de la dirección política y económica del país durante buena parte del siglo XIX. Según Líbano Aguirre, en Colombia las diferencias conceptuales y de poder surgidas entre los dos partidos fueron causantes de la Guerra Civil de 1885 y de la Guerra de los 1000 días de 1899 a 1902, amén de otros episodios de carácter interpartidista ocurridos a lo largo de la historia republicana de Colombia. Rafael Núñez, quien gobernó el país durante 4 periodos, emergió como el organizador del Estado colombiano moderno, gracias a la Constitución de 1886 y a su esfuerzo por alejar el radicalismo liberal, el cual sembró anarquía y destrucción en el país, al decir de Líbano. Más tarde, el Frente Nacional se constituyó como un instrumento necesario para detener la lucha fratricida en la Colombia del siglo XX. En Venezuela, tras décadas de dictaduras, como la de Juan Vicente Gómez y de Marcos Pérez Jiménez en el siglo XX, a la caída de este último, se suscribió el pacto de punto fijo entre los principales partidos, Acción Democrática, COPEI y URD, para sentar las bases del restablecimiento de la institucionalidad democrática. A lo largo de 40 años, de 1959 a 1999, se sucedieron 8 gobiernos constitucionales, durante los cuales las Fuerzas Armadas venezolanas se subordinaron al poder civil y actuaron como un cuerpo profesional, bajo el liderazgo inicial de Rómulo Betancourt y los principios de la Constitución de 1961, aprobada mediante un total consenso político. Con todo, durante la administración Betancourt ocurrieron intentos de desestabilización, promovidos por grupos militares y civiles de extrema izquierda, identificados con el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y con Cuba, formando una lucha guerrillera que fue luego derrotada militarmente y luego pacificada a finales de los años 60. 30 años después, el comandante Hugo Chávez Frías, que había formado una logia militar, insurgió contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez en 1992, bajo una orientación revolucionaria y de izquierda. Con el triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998,
Después de beneficiarse en 1994 del sobreseimiento de la causa concedido por el presidente Caldera, se abrieron de nuevo las venas del país, con la profunda fractura política hasta hoy prevaleciente, en virtud de la entronización de un proyecto autocrático en una estrecha alianza con el proceso revolucionario cubano, cuyos líderes se han tomado el país. Así, el caudillismo, que se creía extinguido en Venezuela tras 40 años de sólida democracia, tiene una nueva expresión en el régimen instalado por Chávez, figura emergida del seno de las Fuerzas Armadas venezolanas, en otro complejo capítulo de la turbulenta historia republicana de Venezuela, y a partir de 2013 del sucesor, Nicolás Maduro, quien ha profundizado la destrucción institucional, política, económica y social del país. Pero antes de adentrarnos en el presente, me permito recordar que en el marco del espíritu panamericanista que prevaleció en los años 40 y animada por los resultados de la Conferencia Panamericana de Bogotá de abril de 1948, de la cual surgió la OEA, la Organización de Estados Americanos, emergió también la iniciativa de rescatar el ideal gran colombiano que había quedado con la muerte de Bolívar y de Sucre. En los cuadernos hispanoamericanos, Nuestro Tiempo de 1948, se reseña la Carta de Quito y la Conferencia Económica Gran Colombiana, las cuales tuvieron como antecedente el Congreso Bolivariano de 1910, celebrado con ocasión de los 100 años de la gesta independentista. En 1947 se había creado la Flota Mercante Gran Colombiana, un ejemplo de cooperación bilateral en temas relacionados con el transporte marítimo. Y en la Conferencia Económica Gran Colombiana, celebrada en Quito entre julio y agosto de 1948, se definió como propósito la creación de una unión económica y aduanera entre Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela y otros ambiciosos proyectos. Según lo recoge la mencionada publicación, se contemplaban iniciativas como la creación de un Instituto Gran Colombiano de Reaseguros, un Banco Gran Colombiano, una Flota Aérea Civil Gran Colombiana, un Instituto Gran Colombiano de Investigaciones Científicas y Técnicas, una Editorial Gran Colombiana, la unificación de los sistemas de seguro social y de la legislación sobre patentes y marcas, y facilidades para transportes y libertad de tránsito. La comisión preparatoria llegó a votar favorablemente el proyecto de la Unión Aduanera, con un periodo de transición de 5 años para perfeccionarla y un régimen transitorio de libre comercio entre las 4 naciones. No obstante, esa iniciativa de tanto alcance enfrentó dificultades para su aprobación en la Conferencia de Quito, por una parte por la indecisión de Panamá de ligarse a la Unión Aduanera, dadas las particularidades de su economía, y por las dificultades expresadas por el gobierno de Venezuela ante realidades de una economía predominante en petróleo. En suma, las deliberaciones de la Conferencia de Quito no permitieron llegar a acuerdos, razón por la cual, al suscribirse la Carta de Quito el 9 de agosto de 1948, se decidió que la Unión Económica y Aduanera quedaba en estado de proyecto, acordándose sí crear una organización económica gran colombiana que tuviera a su cargo establecer la unión en forma progresiva. Se había previsto celebrar una segunda reunión en el año 49 para avanzar en esa agenda, pero los acontecimientos políticos ocurridos en los países lo impidieron. En efecto, en noviembre del año 48 ocurrió en Venezuela el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Rómulo Gallegos, a tan solo 9 meses de su posesión, lo cual abrió el camino a una junta militar y a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y por su parte, en abril del año 48, ocurrió en Colombia el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, causante del tristemente célebre Bogotazo, y de una inusitada violencia política interna que se prolongó hasta la formación del Frente Nacional. De las iniciativas comentadas, solo prevaleció la Flota Mercante Gran Colombiana hasta 1953, en que Venezuela decidió su retiro durante el gobierno perejimenista. Con posterioridad, fue solo a raíz de la suscripción del Acuerdo de Cartagena
de integración subregional andina y de su incorporación por parte de Venezuela en el año 73, que surgió un nuevo marco para impulsar las relaciones económicas y comerciales, no solo entre Colombia y Venezuela, sino entre los 5 países independizados por la espada del Libertador: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Desde ese momento, el proceso andino se constituyó en el pivote del desarrollo de una fructífera relación económica andina y bilateral colombo-venezolana, que no habría sido posible por su dimensión y profundidad de no haber sido por el conjunto de reglas ofrecidas multilateralmente por el Acuerdo de Cartagena y por una clara voluntad política imperante. Por desgracia de la integración andina, después de importantes logros, entre ellos que Colombia y Venezuela hubiesen logrado no solo el libre comercio pleno, sino la formación de una unión aduanera, en abril del 2006, Hugo Chávez decidió la denuncia del Acuerdo de Cartagena, colocando en crisis al proceso de integración andina, ya que Colombia y Venezuela eran el eje principal del proceso, con un intercambio que llegó a significar en 2018 $7.500 millones en las dos vías. A partir del año 92, el intercambio andino había iniciado una etapa de desarrollo y diversificación muy importante, gracias a la eliminación de las barreras al comercio y a la adopción de un arancel externo común. Así, en 1970, el comercio subregional andino era solo de $111 millones y evolucionó hasta un máximo de $10.000 millones en 2006, año de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela. Lo más importante fue no solo el valor cuantitativo del comercio, sino su composición cualitativa, ya que las manufacturas pasaron de representar 48% en el año 70 a 84% en 2007, con lo cual el mercado andino se convirtió en el principal destino para bienes industriales de los países miembros. Colombia y Venezuela conformaron el eje principal de las relaciones comerciales andinas, por la importancia del mercado venezolano para Colombia y por el intercambio y la red del tejido empresarial que logró formarse. Las exportaciones colombianas a Venezuela fueron ascendiendo en una forma progresiva. Superaron los $1.000 millones en 1998, 2.000 millones en 2005, 5.000 millones en 2007 y 6.100 millones en 2008, llegando Venezuela a constituir el segundo mercado para las exportaciones totales de Colombia y el primero para las exportaciones de manufacturas, seguida por Ecuador y Perú, hacia los cuales también se expandieron notablemente las exportaciones. Venezuela había sido protagonista del proceso de integración andina desde sus inicios, con la Declaración de Bogotá de 1966, suscrita por los presidentes Carlos Lleras, Eduardo Frei, Raúl Leoni y los representantes presidenciales de Ecuador y Perú. Y si bien Venezuela se abstuvo de suscribir el Acuerdo de Cartagena en 1969 por aspectos sensibles de la negociación, tras una ardua tarea de la cual tuve el honor de ser partícipe, en 1972 se iniciaron negociaciones formales y en febrero de 73 el país suscribió el Acuerdo de Cartagena. A partir de allí, la integración andina se convirtió en una pieza clave de la estrategia internacional de Venezuela y se fue tejiendo una importante trama de intereses entre los países miembros y muy especialmente entre Colombia y Venezuela. Más tarde surgió también la iniciativa del Grupo de los Tres, en 1994, del cual Colombia y Venezuela decidieron profundizar sus vínculos económicos con México. La crisis surgida en Venezuela a raíz de los intentos fallidos de golpe de Estado liderados por Hugo Chávez en febrero y noviembre de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, un hecho impensable en un sistema democrático que se consideraba ya blindado, abrió una etapa de desestabilización política. Pérez, durante cuyo mandato el proceso de integración andina recibió un fuerte impulso, superó con éxito las rebeliones militares, pero se vio obligado a rectificar en su política económica y quedó debilitado,
hasta el punto de que en 1993 fue sometido a juicio político y destituido por vías constitucionales a solo 8 meses del término del mandato, cual fue concluido por el ilustre historiador Ramón J. Velázquez. El proceso contra el presidente Pérez demostró la independencia de los poderes, pero afectó la democracia venezolana. Habría sido más sensato que concluyera su periodo y, si era el caso, someterlo a una investigación posterior, antes que exponer al país al elevado costo político que significó su remoción del poder. Con esos antecedentes y ante el desgaste sufrido por los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que se habían alternado en el poder, o por falta de renovación generacional y doctrinaria, la población optó por un cambio y llevó al poder a Hugo Chávez en las elecciones de diciembre del año 98, bajo la mentoría de Fidel Castro, quien desde Cuba se convirtió en el protagonista de la política venezolana. Tras el sobreseimiento de la causa de Chávez por las intentonas golpistas del año 92 y su liberación en el año 94, Chávez rectificó tácticamente el camino insurreccional y asumió la vía electoral aconsejada por Castro, quien lo había recibido en diciembre de 1994 en La Habana con honores de jefe de Estado, en una apuesta visionaria que le permitió realizar el sueño de asumir el control de Venezuela. El primer paso dado por Chávez al llegar al poder planteaba la necesidad de modificar el Acuerdo de Cartagena para darle una orientación menos económica y comercial y más política, social y militar. Esa postura generaba suspicacias en sus contrapartes. Su idea era la evolución de la CAN, de la Comunidad Andina, hacia una Unión Bolivariana de Naciones, como paso hacia una confederación con claros componentes políticos y militares. La falta de receptividad por parte de los demás jefes de Estado andinos a tales propuestas hizo modificar el interés del régimen en la integración andina y que Chávez optara por la fusión entre los procesos cubano y venezolano, la adhesión posterior al Mercosur y la constitución de organismos como el ALBA, UNASUR y otras instituciones financieras o energéticas cuyo leitmotiv era la búsqueda de un liderazgo continental favorable al socialismo del siglo XXI. En abril del 2006, Chávez oficializó la denuncia del Acuerdo de Cartagena para un mes después, en mayo, separar también al país del acuerdo del Grupo de los Tres, integrado por Colombia, México y Venezuela, tras agrios enfrentamientos con el presidente Fox, y acelerar la adhesión de Venezuela al Mercosur. Era evidente la mayor afinidad de Chávez con Lula, Kirchner, Vázquez en Uruguay, Duarte en Paraguay, y no así con Uribe, Toledo, Sánchez de Lozada, Lucio Gutiérrez, y la oposición que ejerció Chávez a la candidatura de Alan García en su segundo gobierno. La decisión de retirar a Venezuela de la CAN, de la Comunidad Andina, no fue compartida por muchos sectores del país, pues era contradictoria con el compromiso integracionista asumido como política de Estado, con el pensamiento bolivariano que tanto se exaltaba y con los postulados de la Constitución de 1999. Para la internacionalista Elsa Cardoso, el retiro de Venezuela de la CAN obedeció a una nueva aproximación ideológica y estratégica que tomó distancia del liberalismo económico y político desde una óptica revolucionaria y antiliberal, y replanteó los fines de la política exterior venezolana. Cuando Chávez insistía en la integración política, cambiaba el sentido que tuvo la integración para Venezuela y para otros países, al impulsar un proyecto en el cual la integración sería una alianza sustentada en postulados ideológicos. La visión de Chávez sobre la integración no fue, pues, plural ni económica, sino orientada hacia la afirmación de su liderazgo con un alto componente doctrinario. El retiro de Venezuela fue el factor desencadenante de la peor crisis histórica de la Comunidad Andina desde su nacimiento en 1969, dada la alta capacidad importadora del país y el poder económico asociado
a la disponibilidad de recursos energéticos y por tratarse, junto con Colombia, de los dos principales protagonistas de la integración andina. A ello se agregan las diferencias surgidas en torno al expansionismo del socialismo del siglo XXI, a la ilegitimidad de origen y de conducción en que ha incurrido el régimen chavista, lo cual llevó a la reciente disolución de UNASUR por haberse desviado hacia objetivos políticos y no los de la integración económica, y por la acción del Grupo de Lima, que ha apoyado el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela junto a decenas de países del mundo, incluyendo a Estados Unidos y a la Unión Europea. En el futuro, cuando se produzca un cambio político en Venezuela, que esperamos sea más temprano que tarde, habrá que replantearse la participación de Venezuela en la comunidad andina, de donde nunca ha debido salir, y reconstruir relaciones económicas y plurilaterales de enorme potencial. Las relaciones posteriores con el Mercosur, al cual, como ya dije, adhirió el régimen de Chávez, terminó por una suspensión de Venezuela del mismo por la violación de la cláusula democrática contenida en el protocolo llamado Protocolo de Ushuaia, y han sido relaciones limitadas y asimétricas. Tras 8 años de negociaciones entre la comunidad andina y el Mercosur, había sido posible llegar a acuerdos con tratamientos asimétricos entre los países, y por eso Venezuela aceleró las negociaciones, estimuladas también por el presidente Fernando Henrique Cardoso, pero concluida la negociación en el año 2006 para la adhesión de Venezuela, el proceso de ratificación legislativa fue muy complejo, muy accidentado, pues si bien fue aprobado por los congresos de Argentina y Uruguay en el año 2007 y por la Asamblea Nacional de Venezuela, en los congresos de Brasil y Paraguay tardó y se dificultó la aprobación hasta que Lula logró inclinar el favor del Congreso, y en Paraguay, cuyo legislativo se había resistido a aprobarlo, se aprovechó la crisis a raíz de la destitución del presidente Lugo y la suspensión de ese país del Mercosur para hacer entrar a Venezuela por la puerta de atrás en el 2012 al Mercosur. El argumento para no aprobar el protocolo por parte de Brasil y Paraguay, y sobre todo este último al final, era que la democracia en Venezuela estaba gravemente amenazada y que era necesario que ese país respetara la cláusula democrática del Mercosur. Una posición valiente que dio luego razón a quienes se oponían al ingreso de Venezuela, pues ni cumplió los compromisos asumidos con el Mercosur, ni rectificó ante la implantación de un gobierno totalitario. Venezuela fue así suspendida de derechos y obligaciones en 2016 hasta tanto subsistan dichas condiciones, invariables hasta el presente. Venezuela ha quedado así aislada, ni como miembro de la CAN, ni como miembro del Mercosur, con su proyecto bandera UNASUR acabado, con sanciones del mundo al gobierno ilegítimo y usurpador del poder, y contra decenas de prisioneros del régimen por parte de la comunidad internacional, dada la decisión del régimen de perpetuarse en el poder, persiguiendo a la oposición política, neutralizando a la Asamblea Nacional legítima, desconociendo la voluntad popular y organizando procesos electorales y constituyentes fraudulentos y ventajistas. La situación económica, política y social de Venezuela es hoy calamitosa. Se destruyó el tejido productivo privado, industrial, comercial, agropecuario. Se expropiaron miles de empresas que están en estado de abandono y en bancarrota en manos del Estado. Los servicios públicos colapsados, agua, electricidad, gas, combustibles. El país vive una contracción económica propia de una guerra. La diáspora de venezolanos que huyen de las penurias supera los 5 millones de personas. La industria petrolera, otrora líder mundial, se encuentra en ruinas. La hiperinflación sume a los venezolanos en una pobreza que no vivió ni siquiera en el siglo XIX. Y el valor del signo monetario, otrora también fuerte, es inexistente, llevando a la clase media, bastión económico-social de Venezuela, a la miseria. En materia petrolera,
el país pasó de producir 3.400.000 barriles diarios en 1998 a apenas 400.000 barriles diarios en la actualidad, la mitad de la producción colombiana, con la empresa bandera Petróleos de Venezuela, PDVSA, en una situación de virtual quiebra, pese a las vastas reservas de que dispone el país, una de las mayores del mundo. Las refinerías, con una capacidad instalada de las mayores del planeta, funcionan apenas el 10% de su capacidad. Y lo que es insólito, el país debe importar gasolina desde Irán, su actual aliado energético, pero los combustibles que logran llegar a puertos venezolanos están lejos de atender las necesidades del mercado. El Banco Central no detiene su responsable emisión de dinero inorgánico para financiar gasto público, siendo esa la causa principal del binomio perverso de devaluación-inflación. Las industrias básicas, en el pasado poderosas, siderurgia, petroquímica, aluminio, bauxita, minería, salvo la extracción ilegal y depredadora del oro, están también paralizadas. La infraestructura nacional, incluyendo el Metro de Caracas, orgullo en América Latina, se encuentra en alto estado de deterioro. En lo social, una reciente encuesta nacional sobre condiciones de vida realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, indica que desde el punto de vista demográfico y social, la disminución de la población venezolana, que debía ser de 32,6 millones de personas, es de solo 28 millones, como consecuencia del éxodo, y además se ha producido un envejecimiento de la población junto a retrocesos importantes en la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 12 a 26 por mil, en la esperanza de vida al nacer, la cual ha retrocedido en 3,7 años para los nacidos entre 2015 y 2020, hacinamiento en las viviendas, limitaciones en la calidad de los servicios públicos esenciales. Y en lo referente a la pobreza y desnutrición, esa encuesta muestra que Venezuela se encuentra en el rango de países centroamericanos, el Caribe y África, ubicándose como el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina detrás de Brasil. Pero al considerar factores como la inestabilidad política, la pobreza extrema, el PIB, Venezuela ocupa el segundo lugar entre 12 países que están encabezados por Nigeria, seguidos por Irán, Chad, Congo y Zimbabue. El 96,2% de los hogares sufre de pobreza de ingresos, 54% de pobreza reciente y 41% en pobreza crónica. La pobreza multidimensional, es decir, en educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda, afecta el 64,8% de los hogares y creció en un solo año, entre 2018 y 2019, en 13,8%. La pobreza alcanza 75,8% y la pobreza extrema a 54,6%, un nivel superior al de Haití, que se suponía ser el país más pobre de América Latina, y el índice de desigualdad es solo comparable al de Nigeria. Es inconcebible cómo el 79,3% de los venezolanos no puede cubrir la canasta básica de productos alimentarios, pues el ingreso diario promedio es de 72 centavos de dólar, amén de que, en virtud de la fragilidad política, Venezuela está en un triste segundo lugar en la región. El desempleo ha llegado al 52,6% en las familias más pobres. El 13% de los niños en edad escolar no asiste a las escuelas, dada la precaria situación del país y la pésima situación del sistema educativo. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la asistencia escolar bajó de 48% a 25% en el 2019. Eso deja por fuera a 2.200.000 jóvenes. Y en cuanto a la desnutrición, un terrible mal que compromete el presente y futuro de varias generaciones, un 30% de los niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica y 8% de desnutrición global. Es en ese aspecto
el segundo peor lugar de América Latina y una posición inferior a la de Haití, equiparándose con países africanos muy pobres como Zambia, Nigeria y Camerún. Esa es apenas una síntesis de evidencias asociadas a la destrucción institucional, política, económica y social que ha sufrido Venezuela, sin hablar del desempleo y de otros indicadores en retroceso. Dicho de otra manera, la prioridad del régimen no ha sido precisamente la superación de la pobreza, sino que la pobreza es una herramienta para distraer al pueblo de los temas políticos en que debería centrar su atención. Y el pueblo tiene que ocuparse de las largas colas y esfuerzos para adquirir bienes de primera necesidad o teniendo que inscribirse en el carnet de la patria para obtener cajas de alimentos CLAP o participar en programas asistenciales. Hace algunos años, un ministro de Hugo Chávez, la mano derecha, Jorge Giordani, le manifestó a un general de la República lo siguiente: mire, general, usted todavía no ha comprendido la revolución. Se lo explico. Esta revolución se propone hacer un cambio cultural en el país, cambiarle a la gente la forma de pensar y vivir. Y esos cambios solo se pueden hacer desde el poder. Así que lo primero es mantenerse en el poder para hacer el cambio. El piso político nos lo da la gente pobre. Ellos son los que votan por nosotros. Por eso el discurso de la defensa de los pobres. Así que los pobres tendrán que seguir siendo pobres. Los necesitamos así hasta que logremos hacer la transformación cultural. Luego podemos hablar de economía, de generación y distribución de riqueza. Entre tanto, hay que mantenerlos pobres y con esperanzas. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el jesuita Francisco Virtuoso, al presentar esta encuesta comentada, dijo: lamentablemente no somos portadores de buenas noticias. La situación de Venezuela clama al cielo y exige cambios. Los datos revelan la destrucción acumulada en la calidad de vida de los últimos años. Las universidades, academias, sociedad civil y toda la ciudadanía deben convertir este drama en exigencia de cambio con propuestas serias y realistas. No podemos conformarnos con sobrevivir y ver partir a nuestros jóvenes. Y yo agrego, esto debe servir de espejo a los países de América Latina y en particular a Colombia, para abrir los ojos sobre el trágico balance del socialismo del siglo XXI. Ahora, la convocatoria a elecciones el 6 de diciembre, legislativas, en forma inconstitucional y con un nuevo pero viejo Consejo Nacional Electoral oficialista, que ha sido protagonista de los numerosos fraudes perpetrados, ha sido rechazada por la mayoría de las democracias del mundo e internamente 27 organizaciones políticas han manifestado su intención de no participar por considerarlas una farsa orientada a conquistar el único bastión pendiente, la Asamblea Nacional, pues el resto de los poderes públicos ya están subordinados. No están claros aún los caminos de salida, pues si bien el mundo ve con preocupación cómo el régimen ha convertido al país en un estado fallido y forajido que amenaza la paz continental y mundial, en refugio de la guerrilla del ELN y de las disidencias de la FARC, de grupos terroristas provenientes del mundo islámico, con activa acción del crimen organizado que actúa a sus anchas, amén de que el país está ocupado por Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía y los más turbios intereses internacionales. Pese a ello, no se ha alcanzado el objetivo del gobierno de transición que encabeza el presidente interino Juan Guaidó, a saber, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones limpias, simplemente porque el régimen no está dispuesto a medirse en elecciones limpias ni permitir la alternabilidad democrática. Los engañosos intentos de diálogo del pasado solo han servido para oxigenar el régimen y ganar tiempo. Es triste además que la Fuerza Armada Nacional haya mutado hacia un partido político armado, ideologizado y subordinado al régimen.
en abierta violación al artículo 328 de la Constitución, que define su carácter institucional profesional, sin militancia política, organizada para garantizar la independencia geográfica, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, consagrando además ese artículo que en cumplimiento de sus funciones está al servicio de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna. Pues bien, siguiendo enseñanzas fidelistas de otorgarles poder, dinero e impunidad ante la corrupción, la cúpula militar ha devenido en cómplice de atrocidades y violaciones de derechos humanos, como lo denuncia la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Pese al descontento existente en ciertos segmentos castrenses y que hay numerosos oficiales presos o exiliados, la subordinación del afán de las Fuerzas Armadas Nacionales al régimen absolutista lleva consigo la semilla de su propia destrucción y de una necesaria refundación futura. Habría que recordar al chavismo y a los militares venezolanos el Bolívar que no leyeron. Recordemos cuando el convento de franciscanos en 1814 afirmó: huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes, es un país de esclavos. O cuando en 1828 dijo: compadezcámonos del pueblo que obedece y del hombre que manda solo. O la lapidaria frase dirigida a Madariaga en 1816: el sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es gobierno. O cuando, refiriéndose en una carta a Oleri, le decía: es insoportable el espíritu militar en el mando civil. O cuando en el año 19 expresó al Congreso de Angostura: nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano al poder. Cuando se oye a integrantes de la Fuerza Armada venezolana amedrentar y reprimir a quien se oponga al proceso, como lo hizo recientemente el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, al espetarle a la oposición, cito: no pasarán, no serán poder político jamás. Mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Sería necesario refrescarle al ministro que el Bolívar que no ha leído fue categórico al sentenciar: maldito el soldado que empuña un arma contra su pueblo. Es también notorio el nivel de corrupción alcanzado por el régimen que gobierna Venezuela y la opacidad de las ejecutorias de sus funcionarios. El saqueo que ha sido objeto del patrimonio nacional es de proporciones épicas. Se calcula entre 500 y 600 mil millones de dólares el daño patrimonial a la nación por robos, malversación de fondos, comisiones, negocios hechos con la participación de oportunistas o de agentes económicos sin valores éticos. En la conferencia pasada, dictada en esta audiencia por el doctor Carlos Ochoa, se destacó el poder moral en el pensamiento del Libertador. Pues bien, Chávez llegó al poder enarbolando las banderas de la lucha contra la pobreza y lucha contra la corrupción, pero lamentablemente Venezuela es hoy uno de los países más pobres y corruptos del mundo. Y ello pese a que en la Constitución bolivariana del año 99 se creó el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República, con la atribución de formular advertencias a los funcionarios públicos sobre el incumplimiento de sus obligaciones legales o la aplicación de sanciones en caso de que no fueran acatadas. Nada más ausente en la realidad actual, lo digo con pesar, pues los integrantes del Consejo Moral Republicano son designados entre personas incondicionales al régimen, como lo son también los integrantes de los demás poderes, quienes jamás han respondido a los mandatos constitucionales, pues los violan de manera continua y sistemática, como lo afirma el destacado jurista Asdrúbal Aguiar Aranguren en su libro Historia Inconstitucional de Venezuela. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, afirmaba el Libertador al exaltar los valores de la educación,
las virtudes cívicas y la necesaria lucha contra la corrupción. No es casual que en enero de 1824 Bolívar haya decretado en Lima la pena de muerte para todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos. Venezuela se merece un futuro mejor y requiere la solidaridad activa de sus hermanos latinoamericanos y de la comunidad internacional creyente en los valores de la libertad y la democracia. Libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?, decía Madame Roland camino al cadalso, y a ello yo agrego, y todavía hay tiranos en el mundo. La paz perdurable en Colombia pende de la libertad y la democracia en la hermana Venezuela y del propósito de desterrar a esa descompuesta tiranía. Abajo cadenas, muere la opresión, la fuerza es la unión, la América toda existe en nación. Son hermosas expresiones recogidas en estrofas del himno nacional de Venezuela, exaltando lo medular del pensamiento del libertador, quien además no dudaba en condenar las tiranías al expresar en San Mateo en 1814: todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Que así sea. Honremos una vez más en este día la memoria del libertador en esta excelsa sociedad bolivariana, tratando de rescatar la autenticidad de su pensamiento libertario y de unidad que trascenderá los siglos, sin que pueda ser usurpado por los falsos profetas que mancillan su nombre. Y recordando a Choquehuanca en su famosa arenga en el pueblo de Pucará, el 2 de agosto de 1825, quiso Dios de salvaje formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a pisarlo. Después de 3 siglos de expiaciones, ha tenido piedad de la América y os ha creado a vos. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que habéis hecho. Y para que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo por libertad. Habéis fundado 3 repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevan vuestra estatua a donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Muchas gracias, señor presidente, señores académicos, distinguidos invitados. Extraordinaria exposición, distinguidísimo presidente. Hemos tenido la satisfacción de escuchar en realidad una sensacional conferencia y el esclarecimiento de una situación que para nosotros no es totalmente desconocida, pero sí que no conocemos en su totalidad y en sus verdaderas implicaciones. Desafortunadamente, la información sobre estos temas entre nuestros 2 países no es muy eficaz. Pero usted nos ha dado unas luces verdaderamente extraordinarias. Y por eso, en la edición que haremos de su conferencia, la cual se conocerá en todo el continente, cuando esté preparada, yo creo que al final de esta semana podemos dar un paso adelante en el conocimiento de la gravísima situación de Venezuela, que es prácticamente dolorosa para todos nosotros, porque es una república hermana, donde tenemos muchos sentimientos de unidad y que afortunadamente se habían logrado poner en prosperidad cuando se hizo el Pacto Andino y todas esas cosas en las cuales participáramos los 2 países en muchas conferencias en las cuales yo tuve el orgullo de conocerlo y de verlo operar a usted, señor presidente. Lástima que todo ese esfuerzo se haya hundido sorpresivamente y que estemos comenzando una nueva etapa, todavía muy difícil, pero con la esperanza de recuperar esa total unidad y esperanza en el futuro.
Muchas gracias, señor Así presidente. sea a ustedes por toda su atención. Si quiere alguna pregunta para el presidente. Maravillosa presentación que nos ha hecho a todos, de esta mirada histórica donde nos resume más de 200 años realmente. Pareciera ser que cada vez que la visión, digamos, de la Gran Colombia en el marco tanto de la Conferencia Panamericana con las ideas de integración gran colombiana como con la Comunidad Andina de Naciones, donde se evidenció que el comercio y la prosperidad colectiva surgida para nuestras naciones, se vieron momentos, digamos, álgidos de carácter, digamos, externo y exógeno, como usted muy bien indicó, como el golpe militar en 1948, como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y en este caso, la orientación política que le dio Chávez. Podríamos pensar que existen inhibidores desde el punto de vista de política internacional o geopolítica internacional que inhiban el desarrollo de nuestros territorios y nuestras regiones para alcanzar un mayor bienestar económico en nuestras naciones? Bueno, creo que la misma experiencia de las etapas iniciales de lo que es hoy la Comunidad Andina indicaron que era posible convivir en proyectos de integración en una cierta diversidad de orientaciones políticas. Lo malo está, en mi opinión, en que el proyecto del socialismo del siglo XXI, en lugar de efectivamente ser fiel a los principios e ideales de la integración, ha sido destructor de la integración. Ha generado profundas fracturas, diferencias, polarizaciones en la propia América Latina que temporalmente significan pues obstáculos. Pero yo considero que en el momento actual, dada inclusive la crisis que vive la región y el mundo, hay también oportunidades para recrear, ¿no?, este proyecto. He escuchado, por ejemplo, del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que uno de sus propósitos, si se logra ya consolidar un gobierno de transición, sería reincorporar a Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Y ello es esperanzador, junto con otros proyectos como la Alianza del Pacífico, etc., ¿no? De manera que tengo pues esperanzas y elementos para pensar que es más bien, de nuevo, dentro de las dificultades y de esta diversidad y contaminación ideológica, una nueva oportunidad para la unidad y especialmente para la unidad colombo-venezolana, en donde un cambio en Venezuela significará inmensas oportunidades de progreso, de comercio, de inversión, como lo fue pues en el pasado y quizás todavía más, porque hay mucho por reconstruir en nuestra tragedia venezolana. Don Miguel Santamaría. Bueno, estamos de plácemes indudablemente porque hemos asistido no a una conferencia, sino a una cátedra de historia, de estrategia y de política. Es algo que no se da todos los días y que hemos tenido la suerte de oír al presidente Pedro Carmona Estanga. Indudablemente ha sido una cátedra, no ha sido solo una conferencia. Es importante el haber recordado lo doloroso que ha sido y que fue y que seguirá siendo la pérdida de nuestra unidad como un conjunto de naciones en el que había de por medio un concepto claro de estrategia, de política y de conocimientos. Es lamentable que eso haya ocurrido y no nos curaremos jamás de ese dolor, porque ese dolor implica una herida que seguirá vigente en nuestros países. Tenemos que recordar, él lo dijo de una manera muy clara, pero prudente, de la diferencia que existe necesariamente entre el caudillo y el líder. El líder necesita conocimientos amplios
en política, en estrategia y en táctica, hablando del aspecto militar. En cambio, el caudillo, que es lo que abundó desafortunadamente e hicieron al lado del libertador los caudillos, ellos no tenían en su mente ni la estrategia, ni la táctica, ni la política. Ellos tuvieron como elemento fundamental para decidir los errores en que incurrieron el machetazo, el escopetazo, y no el manejo y utilización de los ejércitos para cambiar y para hacer grande este conjunto de países, que hubiera sido la realización definitiva de lo que es la América de hoy. Gracias nuevamente, presidente Pedro Carmona. A usted, mi apreciado amigo, por sus palabras y por su concepto. Ha sido magistral. Mucho me honra. Muchas gracias. Bueno, presidente, el general Salcedo, quería manifestarle al doctor Carmona mi complacencia extraordinaria por esa cátedra de hoy. Nos tendió una línea férrea de Caracas a Bogotá y se vino a través de la historia en cada riel, ida y vuelta, hasta mostrarnos cuál había sido el destino de las dos naciones, desde cuando nos separamos hasta cuando seguimos separados por factores exógenos y absurdos. Bueno, Salcedo, muchas gracias. Bueno, creo que hay una gran tarea pues todavía entre manos por construir, ¿no? Por eso decía, es una obra, un sueño inconcluso, ¿no? Doctor Pedro, muchas felicitaciones y me uno a las palabras del coronel Almario, de Juan y obviamente de Miguel. Y pues esperaremos con gran gusto el texto de su magnífica exposición, de su magnífica cátedra, como lo mencionó el coronel Almario. Muchas gracias. Y Miguel, muchas gracias por este esfuerzo que estás haciendo para hacernos partícipes de estos exquisitos conversatorios. Muchas gracias. Y gracias también por los conceptos, Nelson. Excelente, maravillosa la conferencia y como la bautizaron, la cátedra. Hay dos partes fundamentales. Recordar toda la historia con esa precisión tan exacta que nos hizo de cada uno de los temas. Y el segundo aspecto, todo lo que está en nuestro siglo, en el siglo XIX y siglo XX y siglo XXI, que lo hemos vivido. Y lo hemos vivido porque somos los países hermanos. Yo sé que en otros países podrían decir hermanos, pero en Colombia y Venezuela siempre se habla del hermano país de Venezuela y del hermano país de Colombia. Por eso su cátedra nos informa la verdadera realidad que se está viviendo en este momento, que aunque tenemos noticias en forma permanente, dicha por una persona que está compenetrada, que hace un estudio fundamental, da una mayor certeza y credibilidad. Yo me siento muy complacido, seguramente tendré que volver a releer y demás su conferencia, pero la verdad que me siento muy feliz de haberla escuchado y lo felicito por esa trascendental conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general Pulido, muy amable por sus conceptos, ¿no? Damos por terminada la sesión de hoy, agradeciéndole profundamente al presidente Carmona por su intervención iluminante que nos hizo en el día de hoy. Realmente es muy satisfactorio poder decir que hemos tenido una conferencia de ese calado. Ha sido una cosa verdaderamente extraordinaria. La próxima conferencia va a ser a cargo del doctor Eduardo Durán, ilustre historiador,
presidente de la Academia Colombiana de Historia. Y hoy debemos hacer un recuerdo de uno de nuestros miembros que se ha muerto, el sacerdote Juan Miguel Huertas, que falleció la semana pasada y que es un miembro honorario de nuestra sociedad. Lamentamos profundamente su deceso. Entonces, con esto damos por terminado, agradeciéndole al presidente Carmona su deferencia y su interesantísima conferencia. Muchas gracias por el tiempo y paciencia que tuvieron para escuchar.